Muy buenas a todos y sean muy bienvenidos a una nueva videocápsula de patología veterinaria digital. Mi nombre es Francisco López y a continuación comenzaremos a abordar todo lo relacionado con el sistema locomotor. Y para eso vamos a segmentar todo este gran capítulo en dos partes, pero para que se entienda que serán tratados como capítulos aparte. Ahora vamos a comenzar a tratar las patologías del músculo esquelético y después, una vez que terminemos este paquete de cápsulas de músculo esquelético, vamos a abordar los trastornos del sistema osteoarticular. Ya sabemos que ambos sistemas actúan de manera integrada y por supuesto directamente relacionada gracias a la acción del sistema nervioso que se encarga de coordinar, como sabemos, todos los movimientos, la dinámica, la motricidad, la cinemática, es decir, todo lo vinculado con el sistema locomotor, el movimiento. Sin embargo, como decíamos, aquí vamos a abordar únicamente las patologías musculoesqueléticas y la dividiremos en 4 cápsulas. Este capítulo lo comenzaremos, por cierto, con la organización histoarquitectónica del músculo esquelético. Tengamos en cuenta que el músculo esquelético tiene una organización jerárquica muy específica y es menester conocerla correctamente antes de abordar cualquier trastorno patológico de este sistema. Pues bien, para comprender correctamente estos procesos patológicos, vamos a ver la ultraestructura y algunos aspectos bioquímicos relacionados con el músculo esquelético, no haciendo especial ahínco, por cierto, en la fisiología, pero vamos a tratarla de todas maneras en algunos puntos que veremos cómo confluye la fisiología musculoesquelética. Ya les decía, el músculo esquelético tiene una organización altamente jerárquica. ¿Por qué? Porque son estructuras que sustentan otras ultraestructuras más y más pequeñas, y que la unidad funcional, el sarcómero, al mismo tiempo tiene otras estructuras proteicas que se entrelazan de manera organizada para poder efectuar correctamente la contracción muscular, el evento fundamental de este sistema. Por lo tanto, tenemos toda esta gran organización, esta capacidad que tienen estas estructuras proteicas para poder organizarse, empaquetarse debidamente, y ahí es donde participan también algunas fibras elásticas, en algunos casos, como la titina, que vamos a ver cómo sustentan las estructuras del sarcómero. Ahora, en primer lugar, es fundamental tener en cuenta que el músculo esquelético presenta diversos patrones ultraestructurales que han sido estudiados a lo largo de los años mediante técnicas de microscopía electrónica y actualmente con otras técnicas mucho más sofisticadas. En primer lugar, tenemos a los miofilamentos, que consisten en macromoléculas proteicas de tipo fibrilar, son proteínas fibrilares, y están compuestas a la vez por actina, miosina y una menor concentración de otras proteínas, como por ejemplo, ya les decía, la titina, que es una fibra elástica. A su vez, estos miofilamentos configuran la unidad estructural y funcional del músculo esquelético, a la cual atribuiremos el nombre de sarcómero. De este modo, cada conjunto de miofilamentos se disponen de manera sucesiva, secuencial y altamente, continua, ¿ya? Es una organización continua, organizada, con sus proteínas formando distintos grosores. Eso ya lo veremos a continuación. Y esto forma varios sarcómeros contiguos, separados por los llamados discos intercalares. Ya tenemos en cuenta esto. El sarcómero, como les decía, es la unidad funcional del músculo esquelético, y estos sarcómeros se van sucediendo uno al lado de otro para configurar una miofibrilla, que es la célula muscular. Así que ahí ya tenemos la primera parte de la organización jerárquica, ¿ya? Tenemos los miofilamentos, que son estos microtúbulos debidamente organizados y se encuentran formando una célula muscular que recibe el nombre de miofibrilla. Entonces, esto confiere a la ultraestructura del músculo esquelético un aspecto estriado. Al igual que los miocardiocitos, que también tienen sus estrías, este es un músculo estriado esquelético. El sarcómero es que le confiere estas estriaciones, este carácter como atigrado, que vamos a ver sobre todo con la histología,
¿Bien? Recordemos este tejido cardiovascular que también tiene estas estrías, pero su morfología es diferente. La morfología del miocardiocito es una célula en forma de H alargada, como letra H. En cambio, la miofibrilla, la célula musculoesquelética, es simplemente elongada, es larga, muy, muy larga, en algunas especies más que en otras. Y vamos a ver que, dependiendo del corte o del patrón de orientación en la inclusión en parafina, estas miofibrillas se van a ver ya sea de forma transversa o bien longitudinal. Pero eso, como les decía, lo vamos a detallar con posterioridad. Ahora es importante tener en cuenta que tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco hay varios procesos lesivos que podríamos decir que confluyen, que están inextricablemente relacionados, ¿ya? Algunos no son exclusivamente remitidos al músculo esquelético, sino que hay varios que se comparten con el miocardio. Por ejemplo, vamos a ver que las deficiencias nutricionales tienen, si es que no casi los mismos efectos que en el músculo cardíaco. Necrosis de tipo coagulativa tipo Senker, la calcificación, etc. ¿Bien? Hay alteraciones farmacológicas, hay consecuencias de la intoxicación por ionóforos, como es el caso de la monensina, y entre otros casos más hay plantas tóxicas que repercuten músculo cardíaco y músculo esquelético, como vamos a ver con Gossypium hirsutum, la planta del algodón. Ahora vamos a estudiar el sarcómero, ¿bien? Y todo el sistema que configura la unidad funcional del mismo. Como ya habíamos mencionado, el sarcómero es esta unidad funcional y estructural y está compuesto por determinadas proteínas específicas que se disponen en una configuración espacial. Y esto otorga un espectro característico de estrías o bandas de cada una de estas miofibrillas. Por esto mismo, vamos a disponer acá un esquema que es bastante explicativo. Aquí lo pueden ver. Este es el esquema de la organización estructural o ultraestructural más bien del sarcómero, que es esta unidad funcional. Y recordemos, reitero, cada miofibrilla es una célula muscular. ¿Ya? Aquí lo vemos desde el punto de vista esquemático. Esto es lo que tienes que tener en cuenta. Aquí si quieres puedes detener el video para que lo veas desde el punto de vista bidimensional. ¿Ya? Así se ve bidimensionalmente un sarcómero. Pero esto es solamente para que te orientes, porque aquí lo vamos a ver desde el punto de vista tridimensional. Y este es el objetivo de este canal, Patología Veterinaria Digital, que te orientes en el espacio. Y no solamente para los procesos patológicos, sino también para que tengas en cuenta de cómo se configura la unidad morfológica y funcional del músculo esquelético. Así que una célula muscular, como tenemos aquí y apreciamos, tiene sarcómeros, y cada sarcómero tiene una configuración que es simétrica, ¿bien? Y especular, quiere decir que es como si fuera una se refleja en la otra, y la otra en otra más, y así consecutivamente. Por eso se les llama también como estructuras especulares. Y tengamos en cuenta que esto se sucede una y otra vez hasta configurar una célula muscular, una miofibrilla. Como vemos acá, tiene dos bandas A, una en cada extremo, y están delimitadas por un disco Z, ¿bien? Que es el disco intercalar, que a su vez el inicio y el término de los sarcómeros. Es como decimos el alfa y el omega, el inicio y el término de cada sarcómero, y por consiguiente de cada unidad funcional. Podemos apreciar que estos miofilamentos se organizan de una manera estratégica en torno a un solo sarcómero, y con esta organización tan detallada, el músculo esquelético es capaz de organizar y coordinar adecuadamente una serie de movimientos secuenciales relativos, como sabrás, a la contracción y relajación, no solo de la fibra, sino de un grupo muscular completo al mismo tiempo. Ahora, las proteínas constituyentes del sarcómero son las proteínas que llamamos de contracción rápida y las de contracción lenta. Aquellas proteínas que se incluyen dentro de la categoría de contracción rápida, tenemos a la actina, la tropomiosina y la troponina, mientras que
Las de contracción lenta abarca únicamente a la miosina, que es un filamento grueso compuesto por solamente dos cadenas polipeptídicas que están entrelazadas, formando una suerte de pequeña hélice. Así que ahora vamos a deshilachar un poco este sarcómero para que entendamos bien de qué se trata su composición ultraestructural. Aquí vemos de izquierda a derecha, por cierto, en tu visión, de izquierda a derecha, cada sarcómero que se compone de esta manera. Veamos, primero tenemos la banda I. La banda I está compuesta por filamentos de actina, miosina y tropomiosina, las de contracción rápida, y en cuyo centro está dispuesta una banda que se ve que es más densa y oscura, que se le conoce como disco intercalar, que lo vamos a denominar también línea Z o disco Z, como decíamos anteriormente. Cada uno de estos discos intercalares está compuesto por una proteína contráctil que se denomina CAPZ, y esto es globalmente, ¿bien? Y lo van a ver así en la literatura también, el límite entre un sarcómero y otro. Entonces es, ¿cómo decirlo?, el límite, la banderilla, la bandereta entre una propiedad y otra. Luego tenemos la banda A. La banda A está en el centro de cada sarcómero y está compuesta únicamente por actina y miosina, nada más. Cuenta con dos segmentos que son claramente definidos y son la línea H, las líneas H, que están ubicadas a cada lado, izquierda y derecha de esta misma banda, y está compuesta únicamente por miosina. Luego tenemos la banda M, que está situada exactamente al centro entre cada zona H antes identificada, que antes habíamos hablado, y se encarga de unir la miosina a los filamentos de actina que provienen de la banda I. De esta manera, estas fibras están, como vemos, completamente entrelazadas y listas para coordinar los movimientos relacionados con la contracción y la relajación de la miofibrilla y a largo plazo del músculo, del grupo muscular propiamente dicho. Por lo tanto, habiendo conocido la configuración molecular y ultraestructural de los miofilamentos, ahora es conveniente proseguir con las miofibrillas o la célula muscular estriada, que también lo podemos conocer con el nombre de miocito. Vamos a ver entonces esta miofibrilla. Vamos a continuar con la organización ultraestructural de la parte más micro a lo más macro, de lo más molecular a lo más visible. La miofibrilla consiste en un conjunto de miofilamentos y otorgan un patrón de expresión característico de este tejido, un patrón de expresión microscópico, que es esta estriación continua, ¿ve? Por eso se le llama células musculares estriadas, en este caso esquelética. Y aquí, ¿cómo sigue esta organización jerárquica? Estas miofibrillas ahora se organizan en un fascículo. Ya teníamos el conjunto de miofilamentos que forman cada sarcómero, ¿verdad? Forman un sarcómero, y un conjunto de sarcómeros forman una miofibrilla. Y ahora un conjunto de miofibrillas forman un fascículo muscular. ¿Bien? Y este fascículo lo vamos a conocer con el nombre de fibra muscular. ¿Bien? Ahí es distinta la miofibrilla. Entonces, fascículo o también, ya lo decíamos, fibra muscular. Para estos efectos lo vamos a considerar lo mismo. ¿Ya? Así que esta es la configuración ultraestructural y celular que tiene este músculo esquelético. ¿Ya? Todo el lecho de tejido conectivo fibrovascular, pongan atención acá, de carácter laxo, que incluye algo de colágeno y vasos sanguíneos, y que se dispone entre cada una de estas miofibrillas, recibe el nombre de endomicio. ¿Bien? Entonces el endomicio es el tejido conectivo fibrovascular laxo que está entre cada miofibrilla. Ahí tenemos entonces cómo se organiza el tejido músculo-esquelético en nuestra primera porción. Ahora vamos acercándonos a lo macro. Posteriormente, el conjunto de fibras musculares, cuando se van uniendo y empaquetando entre sí, ya forman el nombre de fascículo. ¿Bien? Ahora hay varios fascículos, hay varios conjuntos de miofibrillas. Y ahora, también entre cada fascículo hay tejido conectivo fibrovascular. También tiene vasos sanguíneos y también tiene colágeno,
ahora es menos laxo. No es que sea compacto, pero las fibras colágenas están en mayor concentración y están más organizadas. Y el tejido conectivo que rodea estos fascículos ahora se denomina perimicio. Tenemos endomicio, que rodea cada miofibrilla, y perimicio, que rodea cada fascículo. Y ahora, el último término. La conjunción de una gran cantidad de fascículos musculares dará paso a la formación del músculo per se, que posteriormente, cuando se juntan estos músculos, van a formar grupos musculares, pero nosotros vamos a remitirnos solamente al músculo. Y ahora, el tejido conectivo que rodea al músculo, que a su vez contiene fascículos, que a su vez el fascículo contiene miofibrillas, ahora ya vamos en la parte más externa, ese tejido conectivo ya recibe el nombre de epimicio. Y el colágeno ya se dispone de una manera más compacta. Son fibras de tejido conectivo colágeno formando haces paralelos y por ende se trata de un colágeno denso. Tenemos en cuenta que esta organización es altamente jerárquica y especializada, y con esta disposición espacial que estamos observando en este modelo tridimensional, ya estamos en tierra derecha para comprender los procesos patológicos que van a ir afectando distintos segmentos, tanto estructurales como ultraestructurales del tejido muscular esquelético. Vamos a ver algunos aspectos cuando hay necrosis segmentaria, cuando hay necrosis total, con problemas de inervación, cuando hay denervación en una miofibrilla, denervación en un fascículo completo o en un músculo completo. Vamos a ver varios ejemplos. Ahora también es conveniente conocer las miofibrillas que, como decíamos, no están solas. Asociadas a estas miofibrillas se encuentran otro tipo de células que son las células satélite, que también reciben el nombre de mioblastos en reposo, o simplemente mioblastos. Estas células se distribuyen a lo largo de esta miofibrilla. Aquí tenemos la miofibrilla, la célula musculoesquelética, y entre ellas, o sobre ellas, dependiendo cómo lo miremos desde el punto de vista tridimensional, se encuentran estos mioblastos. Están precisamente entre la membrana plasmática de la miofibrilla, que recibe el nombre de sarcolema, y su lámina basal. Ahí están, muy asociadas, contiguas entre sí. Estas células satélites son muy diferentes a las situadas en el sistema nervioso periférico, para que no las confundamos, puesto que aquellas que se encuentran asociadas al músculo esquelético son capaces de dividirse, fusionarse y reformar las miofibrillas maduras. Por lo tanto, si recordamos la clasificación general de las células con relación a su potencial regenerativo, teníamos las células lábiles, estables y permanentes. ¿Las recuerdas? ¿Recuerdas que los miocardiocitos, es decir, las células funcionales del miocardio, son células permanentes? ¿Qué quiere decir que sean permanentes? Que esto es que una vez que se produce una injuria sobre ellas, estamos hablando de una injuria persistente o bien estamos hablando de injurias altamente inmunogénicas o muy severas, dependiendo del tipo de noxa que se trate. Acá es imposible poder regenerarla. Esta célula se destruye, se produce una miocitólisis y por consiguiente vamos a tener una reparación tisular. Primero un tejido de granulación y posteriormente la formación de una cicatriz. Pues bien, aquí el caso es distinto. La presencia de esta célula satélite permite una regeneración de la miofibrilla previamente dañada, siempre que no se exceda su potencial bioquímico o su potencial fisiológico. Porque si tenemos un proceso lesivo o una noxa que produce un daño persistente y o severo, tan severo como para dañar los mecanismos o la concatenación de eventos bioquímicos de la célula musculoesquelética, ya no habrá un potencial de regeneración. Así que este tipo de célula ya no es permanente, sino que se trata de una célula estable, porque tiene un potencial de regeneración. Aquí las células satélite que habíamos hablado, cuando el músculo está
cuando el músculo no está siendo estimulado por una noxa, se encuentran en reposo y se activan solo con el objeto de restaurar una miofibrilla previamente dañada. Si se restaura la estructura de la miofibrilla, por ende, se va a restaurar la función muscular. De hecho, estudios recientes han concluido que las células pluripotentes derivadas de la médula ósea también pueden convivir con la reparación del músculo esquelético, aunque en un grado sustancialmente menor. Ahora que ya conoces la organización jerárquica y la manera en cómo los mioblastos en reposo coadyuvan con la regeneración de las miofibrillas, es momento de clasificar estas miofibrillas y para eso vamos a abordar la clasificación celular de las miofibrillas. Tengamos en cuenta lo siguiente: los músculos de los mamíferos están compuestos por fibras musculares de diferentes propiedades contráctiles. Vamos a llamarlo así, propiedades contráctiles. Una clasificación común de estas fibras se basa en las características fisiológicas sustanciales, que son las siguientes. 1. La tasa de contracción, que puede ser rápida o lenta. 2. La tasa de fatiga, que puede ser también rápida o lenta. Y número 3, la modalidad metabólica, quiere decir la forma en la cual estas células producen energía. Y aquí existen 3 tipos: la oxidativa, la glucolítica y la mixta. Y nosotros, para nuestros efectos, vamos a remitirnos exclusivamente a las 2 primeras, la oxidativa y la glucolítica. Dichas diferencias configuran la base de los modelos de la actividad histoquímica o histoenzimológica, como también podemos llamarle, que fundamentan la variedad de los tipos de miofibrillas existentes, y de este modo contamos con varias clasificaciones de células musculoesqueléticas, demostrándose que tenemos una nomenclatura de tipo 1 y de tipo 2. Miofibrilla tipo 1 y miofibrilla tipo 2. Y esto tiene aplicación, de hecho, en el estudio de la patología musculoesquelética. Entonces, esta incidencia la vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos la fibra o la miofibrilla tipo 1. Esta miofibrilla también se le conoce como miofibrilla roja o músculo rojo, porque es un músculo aeróbico, rico en oxígeno. Entonces se trata de una miofibrilla de contracción lenta, oxidativa y resistente a la fatiga. Y en cuanto a características citomorfológicas, tenemos en cuenta que hay una relación directa con la concentración de mitocondrias, es decir, es una célula que es rica en mitocondrias, tiene varias, y también es rica en lípidos, pero es pobre en glucógeno. ¿Y por qué? Porque la mitocondria es la encargada de producir prácticamente la totalidad de la energía que requiere esta célula para llevar a cabo sus requerimientos metabólicos. Las mitocondrias tienen una gran variedad y sucesión de enzimas, eso ya lo sabemos, y llevan a cabo todos estos eventos concatenados que conocemos con el nombre de ciclo de Krebs, para luego dar paso a la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, y obtener un saldo de 36 moléculas de ATP por célula. Entonces estas mitocondrias son fundamentales para este proceso, y como esto es lento en el tiempo, la contracción es más lenta. Así que ahí tenemos las características de esta miofibrilla tipo 1. Y ahora nos vamos con la miofibrilla tipo 2. Es distinta y se le conoce también como miofibrilla blanca. ¿Y por qué? Porque esta célula ya es rica en glucógeno, es de contracción rápida y también glucolítica del punto de vista metabólico, y además que también es resistente a la fatiga, pero la energía se agota rápido. ¿Por qué? Porque son las miofibrillas con un potencial bioquímico de tipo anaeróbico. Tiene una rica concentración de glucógeno intracitoplasmático, pero recordemos que este glucógeno se agota progresivamente en el contexto de una miofibrilla en el proceso de obtención de energía durante la respiración anaeróbica, con un proceso conocido como glucólisis o glicólisis. Se va generando piruvato y posteriormente ácido láctico. Entonces ahí tenemos el glucógeno, acetilcoenzimo A,
piruvato y ácido láctico. Tenemos esta concatenación de eventos bioquímicos en la que se van generando reactivos intermediarios y hasta la generación de ácido láctico. Y este ácido láctico es peligroso cuando se acumula en el sarcoplasma, es decir, el citoplasma de las células musculoesqueléticas en grandes concentraciones, porque esto podría conllevar a un evento conocido como rabdomiólisis, que es la destrucción de la célula muscular estriada, en este caso estriada esquelética. La concentración de mitocondrias de esta miofibrilla tipo 2 es de moderada a pobre. Ya recordemos que habíamos dicho que había 3 tipos de eventos de clasificación en cuanto a actividad bioquímica se refiere, y por eso existen estos tipos, que para nuestros efectos recordemos que lo vamos a incluir solamente en 2, ¿bien? Entonces, para retornar, la concentración de mitocondrias es de moderada a pobre, pero el glucógeno es abundante. En este caso, los lípidos tienen una concentración moderada, y es un poco inconspicuo aquí hablar de los lípidos, pero es importante hablar y recalcar que es pobre en general en lípidos, moderada a pobre. Y la concentración de mitocondrias también es moderada a pobre, y el glucógeno es abundante. Ese es el panorama bioquímico que vamos a encontrar en una miofibrilla tipo 2. Y ahora, para culminar la organización histo y citoarquitectónica del músculo esquelético, nos vamos con algo que es fundamental para el entendimiento de la fisiología muscular. Hablamos de la unión neuromuscular, que también recibe el nombre de placa motora. Los axones de los troncos nerviosos periféricos contienen unas ramas terminales o arborizaciones terminales que inervan múltiples miofibrillas que se van ramificando y se encuentran con un fascículo muscular. Recordemos la organización. Este fascículo tiene varias miofibrillas, por lo tanto estas ramas inervan varias de estas miofibrillas. Las arborizaciones terminales de estas neuronas periféricas forman sinapsis con esta unión neuromuscular. Por lo tanto, tengamos en cuenta que tenemos la neurona presináptica, ¿bien? O también que equivale, y el equivalente al segmento postsináptico, que en este caso es la miofibrilla. Así está compuesta la placa motora, es un tipo especial de sinapsis, ¿ya? Neurona presináptica, que es parte de esta arborización terminal, y el equivalente a lo que sería una estructura postsináptica, que es la miofibrilla. Y a su vez, las miofibrillas están inervadas por un único axón, y esta es como la unidad motora. Y estas fibras se contraerán simultáneamente después de una estimulación neuronal, ¿bien? En este proceso que es conocido como potencial de acción muscular. Vemos acá una microfotografía de músculo esquelético y una unión neuromuscular. Veamos esto. Esto se procesó con un método que es bastante clásico y ya lamentablemente en desuso, pero muy útil en su momento. Y se podría decir que esta impregnación argéntica permitía ver exactamente esta unión, esta placa motora. Aquí podemos ver en negro un nervio intramuscular que va discurriendo, introduciéndose desde arriba a la derecha y está emitiendo estas arborizaciones que terminan e inervan la miofibrilla, que la vemos acá en un color rojo rosado. Con esta impregnación argéntica vemos las miofibrillas aquí en este negro, vemos cómo se van ramificando, y vamos con otra microfotografía que aquí también te va a ayudar a entender parte de la bioquímica, ¿bien? Que es un antiguo método histoenzimológico que es bastante interesante porque muestra exactamente la actividad enzimática que tiene la unión neuromuscular, una actividad que es bastante considerable. Detectamos una enzima muscular aquí que es la estearasa, ¿bien? Es una estearasa bastante inespecífica, pero es una de las enzimas musculares esqueléticas. Así, estos métodos permitían identificar varias de estas enzimas: la deshidrogenasa succínica, la lactato deshidrogenasa, la aspartato aminotransferasa, la creatina quinasa, entre otras más. Está entonces, miren acá, la región central del músculo, y vemos exactamente estas áreas positivas de un color marrón rojizo, oscuro, notorio. Y ese es el indicador de la actividad enzimática. Tengamos en cuenta entonces lo siguiente:
Esta técnica, ya como decíamos, es vetusta, la histoenzimología. No nos vamos a aventurar en decir que está obsoleta, pero se usa cada vez menos, pero es fundamental para detectar la actividad enzimática. Y con eso, en algunos casos, vamos a determinar, sobre todo cuando hay una alteración en las miofibrillas tipo 2, como veremos en la rhabdomiólisis por esfuerzo en los equinos, va a verse mermada, disminuida. Y vamos a ver algunas zonas pálidas, sin tinción, también conocida como negativa. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Resulta que diferentes músculos cuentan con unidades motoras de diferentes tamaños y esto está relacionado directamente con su función locomotora. Por ejemplo, la función de los músculos oculares no exige una contracción muscular neta de todo el grupo muscular, sino que por el contrario, exige una gran cantidad de movimientos finos para coordinar el sutil movimiento del globo ocular. Por consiguiente, estos órganos cuentan con unidades motoras muy pero muy pequeñas, con solo un pequeño número de miofibrillas inervadas por cada axón, y el motivo subyace a lo que nos referíamos previamente. Entonces, en dependencia del tipo de movimiento, podemos decir que la fineza o sutileza de dicho movimiento tendrá una mayor o menor concentración de ramas terminales nerviosas inervando las miofibrillas. Y ahora vamos a ilustrar el caso opuesto. El músculo cuádriceps es un excelente ejemplo. Como sabrás, este músculo no está diseñado para un movimiento fino, por ningún motivo, sino que su función es generar fuerza, razón por la cual las unidades motoras son fuertes, bastante grandes y están compuestas por numerosas miofibrillas que pueden ser 100, 150 o incluso más, pudiendo llegar hasta 200 miofibrillas, dependiendo de cada caso, que están inervadas por un único axón. Para que veamos entonces esta diferencia, en la próxima videocápsula vamos a tratar todo lo relacionado con patología musculoesquelética básica, ¿bien? Y ahí vamos a abordar, vamos a recopilar gran parte de los conocimientos que has adquirido en esta cápsula de introducción. Ahora, con detalle, ¿qué vamos a tratar? Vamos a ver las vías de acceso, la respuesta a la injuria, que es importantísima. Es decir, vamos a tener que estudiar los patrones histoarquitectónicos de la necrosis, cómo se ve una fibrosis musculoesquelética, en qué contexto se produce. Vamos a ver la diferencia de estos procesos reparativos con los procesos adaptativos y vamos a tratar lo que es la atrofia, la hipertrofia. Vamos a ver también la infiltración de ciertas macromoléculas entre las fibras musculares cuando hay atrofia, que puede ser colágeno o tejido adiposo, que en este caso se denomina lipomatosis. Así que trata de repasar, de considerar todos estos conocimientos porque son cruciales para poder abordar todo lo que viene a continuación. Desde la respuesta a la injuria, las vías de acceso, hasta la clasificación compleja de las patologías del músculo esquelético, que vamos a tener que dividir en una parte 1 y una parte 2, porque vamos a ver un decálogo de patologías que estoy seguro te va a ser de gran utilidad. ¿Qué te ha parecido la presente videocápsula? Espero que haya sido lo suficientemente ilustrativa y gráfica para ti. No olvides dar like si te ha gustado el video, dejar tu comentario en caso que tengas alguna consulta, alguna duda, o bien alguna sugerencia para este canal y por supuesto presionar la campanita para que te suscribas a las novedades de patología veterinaria digital. Un cordial saludo y nos vemos en una próxima oportunidad.